Listo, el día de hoy vamos a ver la organización social y religiosa del Imperio Inca. Observe la imagen que está ahí. Voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se llamaban todo el territorio que dominaba el Imperio Inca? Tahuantinsuyo. Exacto, se llamaba el Tahuantinsuyo. ¿Qué quería decir Tahuantinsuyo? Las 4 regiones. Muy bien, listo. El Tahuantinsuyo, que quería decir 4 regiones, era todo el territorio que abarcaba el Imperio Inca. Entonces, pregunto también, en esta segunda imagen, esta persona que está aquí, ¿quién es? El Inca. Es el Inca, ok, muy bien. Oye, Panqui. Sí, es el Inca, puede ser Tupac Yupanqui. Pregunto yo, esta imagen que está aquí, que es el sol, ¿qué representaba para el Inca? El Dios, Un Dios. el Dios. Listo, listo, muy bien. Ok, entonces vamos a ver ahora la estructura social del Imperio Inca. Entonces aquí tenemos que la estructura social o los grupos sociales eran 6. En la parte superior estaba el Inca, que era la máxima autoridad política y religiosa. En segundo lugar venía la nobleza, que quienes conformaban este extracto social era la esposa del Inca y los hijos. De ahí teníamos la nobleza de privilegio, que eran las personas que habían sido elegidas por el Inca para hacer diferentes trabajos. También tenemos las clases populares, que eran todas las personas que se dedicaban al comercio, a la ganadería y a la artesanía. Tenemos aquí el Mitmakuna, eran las familias y jefes locales que se transportaban por un tiempo hacia otras regiones para poblar una región. Y por último tenían el Yanakuna, que eran los sirvientes de las autoridades. Entonces todos estos 6 grupos conformaban la estructura social del Imperio Inca. ¿Tiene alguna pregunta? Ya, listo. Entonces podemos ver en en esta pirámide de acá, en el lado izquierdo hay 6 grupos, pero en el lado derecho solamente hay 4. Pero entonces usted puede ver que en la nobleza está dividida en 2 en la parte de acá. La nobleza, que era la esposa, y la nobleza de privilegio, que eran las personas elegidas por el Inca para realizar diferentes trabajos. El pueblo, que eran las clases populares, los que se dedicaban a la agricultura, la ganadería, etcétera, etcétera. Y tenemos el Mitmakuna. Y por último, el Yanakuna, que ustedes ven acá, que eran los sirvientes. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Listo, seguimos. Ahora tenemos la organización religiosa del Imperio Inca. Yo les había mencionado que el Imperio Inca tenía muchas divinidades, es decir, que creían en muchos dioses. ¿Cuál era uno de los dioses en que ellos creían? Dios del sol. El sol. El sol. Dios del sol. Creían mucho en el sol. ¿En qué más? Pregunto yo. También habíamos visto sobre los lugares de veneración. ¿Cómo se llamaban? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda cómo se llamaban los lugares de veneración del Imperio Inca? ¿Dónde los incas iban a rezar? La pirámide. Eran las huacas y también eran las pirámides que no tenían punta. ¿Qué es encima de la pirámide que había? Como una casa. Un templo. Encima de la pirámide. Un templo. Listo. Encima de la pirámide había un templo. Era una pirámide truncada y en la parte superior había un templo donde iban los incas a hacer sus veneraciones. Entonces, aquí podemos ver todas las divinidades o todas las creencias religiosas que tenían los incas. Ya en el Tahuantinsuyo existían divinidades que representaban las puertas del cielo y de la tierra. Los sacerdotes mediaban entre los dioses y los seres humanos. Entonces aquí podemos ver, ellos creían en el dios sol, llamado Inti, era el principal dios de ellos, también en la diosa luna, en la lluvia, en los rayos, en la tierra, la cual la llamaban la Pachamama,
También el lado subterráneo también. Entonces, todo lo que era relacionado a la naturaleza eran las divinidades de los incas. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Ya? Listo. Entonces, pues, observemos de nuevo aquí la imagen. Vemos el Inti, que es el sol, la divinidad principal. Huiracocha, el maestro del mundo. Quilla, o también la luna, que supuestamente ellos decían que era la esposa del sol. Tenemos la Pachamama, que es la madre tierra, y todo lo relacionado con la naturaleza eran sagrados para ellos. Las montañas, los lagos, los ríos, los cerros, todo, que usted ya sabe que se llamaban huacas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Ok. Ahora tenemos las formas de trabajo comunitario del Imperio Inca. Tenían 3 formas de trabajo comunitario: el Aini, la Minca y la Mica. El Aini, usted lo puede ver acá en el lado derecho, era realizado por los miembros de la familia. Por ejemplo, querían construir una casa o querían construir un pequeño huerto o querían hacer un pequeño espacio para que estén los animales. Entonces, esas pequeñas cosas que hacían entre familias se llamaba Aini. Después teníamos la Minca. En cambio, la Minca las realizaban ya los miembros de la comunidad. Por ejemplo, aquí están construyendo un puente para poderse comunicar entre comunidades. Entonces, se reunían varias familias para poder realizar estas obras que ya eran un poco más grandes, se llamaba Minca. Y por último tenemos la Mita. En cambio, esta forma de trabajo comunitario era para construir grandes obras del imperio, es decir, para hacer los caminos reales, para hacer edificaciones. Entonces, esto se llamaba Mita, cuando es para realizar obras para todo el imperio. La Mita, la Minca y el Aini. El Aini, que era el más pequeñito, que él se lo realizaba entre familias para su propio beneficio. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Saúl Ramírez, por favor. Ok, entonces si no tenemos ninguna pregunta, yo voy a tomar asistencia y hasta eso usted trabaje la actividad, complete los enunciados. Apague el micrófono. Ashley Chávez, si usted no enciende la cámara, la voy a retirar. A ver, Yanela, la máxima autoridad del Imperio Inca era... El Inca. El Inca. Listo. A ver, Juan Fabián. La esposa del Inca y sus hijos formaban parte de la... Nobleza. La nobleza. Listo. A ver, David Cruz. Las clases populares se dedicaban a... La agricultura, su servicio, trabajo. Ya, la agricultura, etcétera, etcétera. Vamos, las formas de trabajo comunitario eran... ¿Cómo se llamaban? Eso fue lo que vimos en la última diapositiva. A ver. A ver, la persona que me hace la mano, ¿quién es Alexandra Carolina? Oh, señorita. No veo, está...
Analía. A ver, Analía. Mita. Amita, Mita. Amica, Y Aimi. Elaine. Muy bien, esas eran las tres. Seguimos. El idioma que hablaban los incas era, a ver, César. Quichua. El quichua. Los trabajos realizados para el imperio inca se llamaban. ¿Cómo se llamaba? Ahí están los tres nombres. ¿Cuál era la que se dedicaba para el imperio inca? Ya sabe que si ya participó, ya no. A ver, Isaías. Mita. ¿Listo? Muy bien. Los trabajos realizados por los miembros de una familia era. Elaine. Sí, Elaine. Listo, corrija, por favor. Ok, ¿corrigieron? Sí. Sí. Listo, les explico la tarea. Aquí tenemos, responde, ¿qué formas de trabajo comunitario se usan en la actualidad? En el Imperio Inca había 3 formas de trabajo comunitario. Actualmente, ¿cuál se utiliza? Piense y lo tiene que escribir. Las niñas de limpieza. Las formas, sí, está bien. Lo que es la minca, que es trabajo comunitario, eso existe actualmente porque toda una comunidad se reúne para hacer mingas. El Ainu también, porque todos los miembros de una familia se reúnen para poder realizar algún trabajo en su casa. La segunda, ¿por qué crees que los incas veneraban a la Pachamama o la Madre Tierra? ¿Por qué cree usted que será? Nadie. Porque significa Dios para ellos. Los veneraban porque de la tierra sacaban todos los productos que servían para su alimentación. Entonces, por eso la Pachamama también era considerada una veneración. En la 3 tiene las formas de trabajo comunitario. Usted tiene que escribir cuál representa cada uno. ¿Vamos a hacer en desorden o en orden? Así como está, usted observe el dibujo. Observe el dibujo que está en las diapositivas y de ahí escribe.
Gracias, señorita. Y por último tenemos aquí la pirámide, el de la estructura social del Imperio Inca. Usted tiene que escribir quién ocupa la primera posición, la segunda, etcétera, etcétera. Y acá dice, imagina 2 ejemplos que podría ser cada uno de los siguientes trabajos comunitarios incaico. La mitad, que es el trabajo para el imperio, ¿qué se podía hacer? Construir carreteras, Construir edificios. construir edificaciones, entonces ya así mismo. Para la minca, ¿qué puede ser? Construir puentes, construir, qué sé yo, puede ser un cerramiento para la comunidad. Entonces ahí usted se imagina y escribe. ¿Listo? ¿Alguna pregunta?